grabación. Buenas tardes, continuamos hoy con la continuación del tema número 9, relativo al derecho material tributario, particularmente en lo atinente a la obligación jurídica tributaria. En la clase del día miércoles habíamos revisado el tema de los beneficios fiscales y su diferenciación con las exenciones y las exoneraciones. Hemos dicho que era un mecanismo de neutralización del hecho imponible, pero a diferencia de las otras categorías, exenciones y exoneraciones, no había una dispensa o un perdón del pago del tributo, sino una minoración de su pago. Como ejemplo de beneficios fiscales, habíamos referido las alícuotas reducidas, los desgravámenes, las rebajas y los regímenes de recuperación de tributo. Igualmente, habíamos mencionado el caso de la no sujeción, que si bien no era un beneficio fiscal, era es un instituto que incorporaba el legislador para, de manera pedagógica o didáctica, indicar que un determinado supuesto no está grabado con el tributo de que se trata. De manera que se trata de precisar supuestos de no gravabilidad. Sin embargo, la ausencia o la no incorporación en una ley de los supuestos de no sujeción no implica que esos eventos estén grabados. Esos eventos no, respecto a esos eventos y esos sujetos, no se verifica el hecho imponible. Su incorporación a título de supuestos de no sujeción tienen precisamente esa función aclaradora, pedagógica, didáctica, para evitar confusiones o erradas interpretaciones de la norma tributaria. Habíamos dicho igualmente, y con eso habíamos concluido en la clase anterior, que a los fines de este tema o esta sección era importante distinguir los conceptos de inmunidad tributaria, exenciones y exoneraciones, beneficios fiscales y no sujeción. En la clase del día de hoy, por razones profesionales, no puedo extenderme los 45 minutos o una hora que suelo hacer en mis clases, al menos estas virtuales. Vamos a iniciar la última parte de este tema número 9, que tiene que ver con los medios de extinción de las obligaciones tributarias. Lo primero que tendríamos que precisar o que decir es que la extinción es materia de derecho común, de derecho civil. Las soluciones que adopta el derecho tributario coinciden con las del derecho privado. Y los medios más importantes de extinción de las obligaciones tributarias son el pago y la compensación. Pero en general, el Código Orgánico Tributario recoge los siguientes medios de la extinción tributaria. Tenemos el pago, la compensación, la confusión, la remisión, la declaratoria de improbabilidad y poniéndole un pequeño asterisco en este momento a la prescripción. En ese sentido, vamos a examinar el contenido de el Código Orgánico Tributario relativo a los medios de extinción de las obligaciones tributarias. Procedo a compartir pantalla con ustedes. Artículo 39 del Código Orgánico Tributario señala lo siguiente. La obligación tributaria se extingue
por los siguientes medios comunes. Y fíjense que el propio legislador alude a los medios comunes, haciendo referencia a aquellos que existen en el ámbito del derecho civil: el pago, la compensación, la confusión, la remisión y la declaratoria de incobrabilidad. Señala el parágrafo primero: la obligación tributaria se extingue igualmente por prescripción en los términos previstos en el capítulo 6 de este título. Finalmente, señala el parágrafo segundo de este artículo 39 que las leyes pueden establecer otros medios de extinción de la obligación tributaria que ellas regulen. En relación con este parágrafo segundo, en mi experiencia, no conozco ningún instrumento de carácter legal que haya establecido un medio de extinción distinto a los previstos en la primera parte del artículo 39. ¿Por qué? Pues simplemente porque en esta materia, tal como hemos mencionado anteriormente, la extinción de la obligación tributaria es una representación de cómo se extinguen las obligaciones en el derecho común. Iniciemos entonces con la más importante de los mecanismos de extinción de la obligación tributaria, que es el pago. Señala el artículo 40 del Código Orgánico Tributario quién debe hacer el pago. Y señala que el pago lo deberán hacer los sujetos pasivos. Y yo creo que, a pesar de lo reiterativo que pueda parecer, los sujetos pasivos comprenden tanto a los contribuyentes como los responsables. Y de cara a estas clases se trata de dos categorías distintas, pero en todo caso el pago lo pueden ser los sujetos pasivos. Y fíjense que adicionalmente a estos sujetos, que resultaría connatural mencionarlos como deudores tributarios, el Código Orgánico Tributario señala que el pago igualmente puede hacerlo un tercero, que se subrogará en los derechos, garantías y privilegios del sujeto activo. De manera que un tercero pudiese pagar la obligación del contribuyente o del responsable, y en cuyo caso se subrogará en esos derechos y esos garantías y privilegios del sujeto activo en la medida que sean compatibles. Señala, por su parte, el artículo 41 la oportunidad para realizar el pago. Señala este artículo que el pago deberá efectuarse en la oportunidad o en el momento que lo establezca la ley o el reglamento. Entonces, fíjense que es necesario que el obligado tenga claridad respecto a ese momento para evitar incurrir en retrasos o demora en el cumplimiento de la obligación de pagar. Señala este artículo 31 algo muy importante en términos prácticos, que es que el pago se hará en la misma oportunidad en que se presente la declaración. Son acciones que se llevan a cabo coetáneamente, simultáneamente, en pocos días, o al menos hasta el 31 de marzo. Las personas naturales, las personas que no hayan sido calificadas como sujetos pasivos especiales. Sujetos pasivos especiales es igualmente una categoría que revisamos en su oportunidad y la criticamos. Hasta el 31 de marzo, todas aquellas contribuyentes que no hubiesen sido calificados sujetos pasivos especiales deben presentar su declaración definitiva anual del impuesto sobre la renta. En la oportunidad de la presentación de esa declaración, entonces se efectuará el pago respectivo. Ese pago pudiese fraccionarse si la ley o el reglamento sí lo autorizase, pero en todo caso, declaración y pago van de la mano. Son eventos, son situaciones que ocurren en forma simultánea. Los pagos que se efectúen fuera de esta fecha, fuera de la fecha que establezca la ley o el reglamento y que, como hemos visto, coincide con la oportunidad para declarar el tributo, se consideran extemporáneos. Y la consecuencia de esta extemporaneidad es que van a generar de pleno derecho intereses moratorios al cargo del fisco y la imposición de sanciones
al contribuyente, al deudor tributario, con ocasión a no haber cumplido con su obligación de pagar en la fecha establecida por ley o reglamento. De manera que el incumplimiento por parte del contribuyente genera dos tipos de consecuencias fiscales distintas, dos tipos de contingencia. Uno, intereses moratorios que corren de pleno derecho, y luego la imposición de una sanción. Señala este artículo 31, el que lo vimos en su oportunidad. Y me voy a permitir de nuevo compartir pantalla con ustedes. Esto es una norma que ya vimos al momento de referirnos al régimen de eh, em, al régimen de los sujetos pasivos especiales cuando lo criticamos. Señala la última parte del artículo 31 que la administración podrá establecer plazos para la presentación de declaraciones juradas y pagos de tributos con carácter general para determinados grupos de contribuyentes o responsables de similares características cuando razones de eficiencia y costo operativo así lo justifiquen. Este es el fundamento normativo de la creación de la institución de los denominados sujetos pasivos especiales, que tenía, como ven ahí, una eh, motivaciones de eficiencia, de control fiscal, tomando en cuenta que una fracción muy pequeña de los contribuyentes generaban la mayoría de los ingresos tributarios, y para facilitarles el cumplimiento a aquellos, me refiero a los contribuyentes, y mejorar las tareas de recaudación y fiscalización y control, se creó esta figura de los sujetos pasivos especiales, que en el tiempo, tal como lo he mencionado, lo mencioné en su oportunidad cuando nos referimos a a los aspectos subjetivos de la obligación tributaria, en el tiempo se ha pervertido, se ha trastornado en el sentido de que la categoría de los sujetos pasivos especiales, que tenía una función meramente administrativa, de gestión o de control, eh, se ha transformado en un elemento para generar tributos en forma individualizada. Entonces ahora se han creado distintos tributos, eh, se han creado distintos tributos que tienen como elemento para que se genere el hecho impunible el carácter de sujetos pasivos de los obligados. Fíjense que ya no es la totalidad de los contribuyentes que se encuentran en el mismo supuesto de hecho. Esa generalidad se ha perdido y ha sido sustituida por eh, el carácter de sujeto pasivo. Y esto lo encontrábamos, por ejemplo, en la derogada ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Digo derogada porque, como ustedes habrán advertido en las noticias, la nueva reforma ya no está limitada exclusivamente a los sujetos pasivos especiales, sino a cualquiera que efectúe un pago en divisa o un criptoactivo no controlado por el gobierno. Tenemos el caso del impuesto a los grandes patrimonios, tenemos el carácter del impuesto sobre la renta, su exclusión de, el régimen de ajuste por inflación para los llamados sujetos pasivos especiales, un régimen diferencial en las multas, mucho más oneroso, mucho más punitivo en el caso de incumplimiento de deberes formales para los sujetos pasivos. De manera que lo que era originalmente, como leímos hace unos minutos en la norma, un simple mecanismo de declaración y pago de los tributos diferencial, se ha convertido en un objeto particular, ya no para la declaración y pago, sino para para la elaboración de tributos que tengan como destinatarios exclusivamente a los sujetos pasivos eh, especiales.
Em, eh, Nosotros vimos, cuando vimos el régimen de responsabilidad, nos referimos a dos supuestos, o los supuestos paradigmáticos de los responsables directos en su carácter de agente de retención y percepción. Vimos que se trataba de agente de retención y agente de percepción de dos figuras distintas que implicaban eh, que ese tercero iba a actuar, ya sea amputando, restando, deduciendo una porción de los pagos que se le hacía a un contribuyente para enterarlo al fisco, y en el caso de la percepción, reteniendo o conservando cantidades de dinero que le pertenecían al contribuyente para pagarlo al fisco. La gente de retención actuaba respecto a los pagos, la gente de percepción actúa respecto a las cantidades del contribuyente que ya disponía, eh, o que potencialmente puede disponer, como sería ahora en el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras, su reforma. En estos casos, las cantidades retenidas o percibidas se califican como pagos. Es decir, son como en muchos casos, este régimen de percepción o retención se verifica previo a la oportunidad cuando se considera de conformidad con la ley verificado el hecho imponible. Tanto lo percibido como lo retenido se consideran un pago a cuenta de la obligación tributaria que aún no ha nacido al momento de que se verifique la retención o la percepción. Pero en todo caso, tanto lo retenido como lo percibido constituye un pago por parte de los contribuyentes. Si ese pago vía percepción o vía retención se efectúa antes de que se hubiese, se entendiera, verificado el hecho imponible, por ejemplo, en materia de impuesto a la renta, lo hemos mencionado varias veces, que el hecho imponible se considera verificado el último día del ejercicio, y tengamos un contribuyente que ha sido objeto de retención de impuestos sobre la renta a lo largo del año, se considera entonces que esas retenciones son pagos con cargo a la obligación tributaria que aún no ha nacido. Una vez que haya nacido la obligación tributaria, el contribuyente entonces va a imputar o deducir esos pagos a los fines de determinar el monto del impuesto definitivo a pagar. Si fuesen tributos de carácter instantáneo, ya sabemos también la distinción de tributos de carácter instantáneo, el pago se entenderá efectuado sin necesidad de diferir la verificación del hecho imponible tomando en cuenta precisamente el carácter de tributos instantáneos. Surge entonces una pregunta importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si volvamos al supuesto del impuesto sobre la renta, verificado el hecho imponible, resulta que el contribuyente no genera impuestos sobre la renta a pagar, supongamos que tiene costos y gastos superiores a sus ingresos, o bien el monto de las retenciones o las percepciones superan al monto del impuesto a pagar, es decir, hay unos pagos en exceso o unas retenciones y unas percepciones practicadas en exceso o superiores al monto de la obligación tributaria que se genere. Bueno, en este caso, el contribuyente no pierde esas cantidades retenidas o percibidas, sino que van a constituir un crédito fiscal
que va a poder trasladar a los ejercicios siguientes, o va a poder ceder a un tercero para que lo compense con tributo, o el mismo contribuyente puede compensarlo respecto a otros tributos, o bien puede solicitar la repetición de ese monto que excedió la obligación tributaria, y al haberse excedido la obligación tributaria constituye un pago indebido a la administración tributaria. Respecto de la compensación, nos vamos a referir a ella ampliamente en unos minutos. En todo caso, el artículo 42 del Código Orgánico Tributario señala en forma bastante clara que las retenciones en los casos de percepción o retención en la fuente, previsto en el artículo 47, existe pago. Entonces, cada una de esas cantidades va a constituir o el pago en sí mismo, si se trata de un tributo instantáneo, en caso que se trate de un tributo de liquidación periódica que no se haya culminado el ejercicio, se tendrá como pagos a cuenta o anticipos a la obligación tributaria. El artículo 43 señala otra figura que es propiamente la de los pagos a cuenta. Pagos a cuenta tienen una naturaleza similar a de las retenciones y percepciones eh, practicadas por los agentes, valga la redundancia, de retención o percepción, en el sentido de que mientras no se haya verificado el hecho imponible, esos pagos a título de retenciones o percepciones van a constituir un pago a cuenta o un anticipo de la obligación tributaria no verificada. El caso de los pagos a cuenta es distinto porque constituyen desembolsos de dinero que hace el propio contribuyente para anticipar el pago de la obligación tributaria del ejercicio en curso. Fíjense que en tanto los casos de los agentes de pertención o retención, eh, el, eh, el enteramiento de las cantidades la hace un tercero, en estos casos a cuenta, que tienen que estar previstos en la ley o autorizados en la ley, es el propio contribuyente que hace una estimación de el impuesto que potencialmente pudiese generar al finalizar un ejercicio, y para evitar tener que hacer un desembolso de una cantidad superior al final de aquel, él hace unos pagos previos, unos anticipos, de manera que una vez que se verifique el hecho imponible y se determine en forma cierta el monto del impuesto a pagar, bueno, ya él ha anticipado durante el ejercicio parte de ese pago. A esa figura se refieren los pagos a cuenta, señalándose eh, em, em, señalándose en todo caso que esos pagos entonces se van a imputar contra el monto del impuesto definitivo a pagar. La siguiente parte de este artículo 43 señala que los impuestos que se determinen sobre la base de declaraciones juradas, la cuantía del pago a cuenta se fijará considerando la norma que establezca la ley del respectivo tributo. Palabras más, palabras menos, lo que refiere este segundo párrafo del artículo 43 es que es la norma legal la que va a señalar cuál es el mecanismo para establecer o fijar el pago a cuenta, o sea, cómo se va a determinar, cómo se va a calcular los elementos para la cuantificación del pago a cuenta, necesariamente tienen que estar previstos en la ley. Em, em, el artículo 44 del Código Orgánico Tributario consagra el régimen de imputación de pago. Igual como sucede en el derecho civil, cuando un deudor tiene deudas
por distintos conceptos y de distintos data, de distintos vencimientos, tanto el Código Civil establece que cuando el deudor hace un pago, a cuál de esas obligaciones se va a imputar primero, empezando por la deuda más antigua, la que no tenga garantía, y en la próxima clase les citaré el artículo del Código Civil que no recuerdo ahora. Pero en todo caso, el Código Orgánico Tributario prevé su propio régimen de imputación. Es decir, cuando hay deudas tributarias de distintos conceptos, de distintos vencimientos, hay la imposición de multas o sanciones, cómo se van a imputar el pago que realice el contribuyente. El contribuyente no tiene la posibilidad de decidir libremente cuál es la deuda pendiente entre varias que extingue en virtud de un pago que realice, sino que debe acudirse a este régimen de imputación previsto en el artículo 44 del Código Orgánico Tributario, que es del siguiente tenor. Procedo a compartir pantalla nuevamente con ustedes. Señala el artículo 44 que la administración tributaria y los sujetos pasivos o terceros, fíjense que la norma incluye a la administración tributaria en el reconocimiento de esos pagos que haga el contribuyente. Al pagar obligaciones tributarias deberán imputar el pago en todos los casos al concepto del adeudado según los componentes del siguiente orden. En primer lugar, del pago que haga el contribuyente, si tiene deudas por sanciones tributarias, se va a imputar a las sanciones hasta que se haya extinguido la totalidad de este concepto. Solo podrá extinguir otro tipo de obligación. Luego que se hayan extinguido las sanciones, el pago se va a imputar a los intereses moratorios y finalmente al tributo correspondiente. Parágrafo primero y parágrafo segundo establecen claramente dos condiciones de este régimen de imputación. Señala el parágrafo primero que la administración tributaria podrá imputar cualquier pago a la deuda más antigua contenida en un acto definitivamente firme sobre la cual se haya agotado el cobro extrajudicial previsto en este código. Esta norma es sumamente importante, sumamente relevante, porque pone de manifiesto que un contribuyente pueda tener deudas por distintos conceptos, porque ha sido objeto de fiscalizaciones, reparos, le han impuesto multas, se ha retrasado en el pago de obligaciones tributarias que generan intereses moratorios. Pero en tanto y en cuanto esos conceptos no estén contenidos en un acto administrativo producto de un procedimiento de fiscalización y ese acto administrativo haya quedado definitivamente firme, no pudiese entonces proceder al régimen de imputación. Porque lo contrario generaría un caos, un desorden desde el punto de vista tanto de la administración como del contribuyente, pero particularmente del contribuyente. Porque mientras no exista ese acto definitivamente firme, el contribuyente no tendría la posibilidad de saber a ciencia cierta a qué concepto qué tipo de concepto está extinguiendo. Les recuerdo mantener los micrófonos apagados, por favor. Les decía entonces que en ausencia de un acto administrativamente firme, sería un caos, porque el contribuyente no sabría qué obligación está extinguiendo, lo cual le generaría sucesivos incumplimientos. Imaginemos que un contribuyente tiene unas deudas en el sistema del CENIAT por multas que han sido recurridas por el contribuyente, es decir, no se encuentra en acto definitivamente firme, igual le han hecho reparos por impuestos causados y no pagados, pero también ha recurrido, es decir, no se encuentra definitivamente firme, debe conceptos por intereses moratorios que aún no se los han cobrado, pero aparecen en el sistema y todo eso totaliza la cantidad de 2.500. Ese contribuyente va a pagar, hacer su declaración quincenal del IVA, por ejemplo, que son la cantidad de 2.000 unidades monetarias. En ausencia de este régimen de imputación,
Bueno, lo que pasaría es que esos 2.000 bolívares que está pagando el contribuyente se imputarían a estos conceptos. Primero las sanciones, luego intereses moratorios y luego los tributos pendientes. De manera que el remanente, en este caso, que son 500 unidades monetarias, se imputarían a al pago de la declaración del ejercicio en curso. O sea, que ese contribuyente, creyendo que está pagando 2.000 unidades monetarias de IVA, está pagando solamente 500. Entonces se le genera una diferencia de IVA por pagar de 1.500, que a su vez genera sanciones e intereses moratorios. Quiero reflejar con esto, representar el caos, el desorden que existiría si la imputación obrara sin un mecanismo sin el mecanismo protectivo, tuitivo, de que esos actos tienen que estar, esos conceptos tienen que estar en un acto administrativo definitivamente firme. Este caso emblemático está previsto, creo que lo subí al grupo, en el caso de Central Mairense, es un caso en que tuve la oportunidad de litigar por un cliente, donde efectivamente el CENIAT, ante un pago de IVA que hizo el cliente, el contribuyente, decidió que no lo iba a aplicar al tributo correspondiente, sino a unas deudas que aparecían en el sistema del CENIAT y que no respondían a un proceso de fiscalización, es decir, no se encontraban en un acto administrativamente firme. El cliente recurrió a esa imputación y la Sala Político-Administrativa, en su decisión, confirmó efectivamente que no era posible esa imputación porque estos conceptos no estaban contenidos en un acto administrativamente firme. Me tengo que retirar el día de hoy y nos vemos entonces en la clase del día miércoles. Saludos. Saludos, hasta luego, profesor.